Hola, soy Iván Carrillo, bienvenido a Los Observadores, el espacio para compartir lo sorprendente que hay en el mundo. El trasplante es un tratamiento médico que consiste en trasladar órganos, tejidos o células de una persona a otra. Vamos a platicar con el doctor Arturo Dip-Kuri, uno de los trasplantólogos pioneros y más activos de nuestro país, que nos hablará del presente, pasado y futuro de esta terapia. Además de la importancia de consolidar una cultura de donación de órganos para salvar muchas vidas. Esto es Los Observadores. Arturo, bienvenido a Los Observadores. Muchas gracias, Iván, con mucho gusto. Gracias. 1987 marca un hito en la historia de la medicina en México, porque eres el autor, el cirujano que logra hacer un trasplante multiorgánico. Dos órganos son trasplantados al mismo tiempo. Sí. Cuéntame esa anécdota para partir hacia este tema que es los trasplantes. Bueno, era una noche en donde teníamos la posibilidad de hacer un trasplante, había una donación de órganos en el instituto donde yo trabajaba. Yo estaba a cargo del programa de trasplantes ahí como cirujano titular. Ya había estado realizando muchos trasplantes de riñón, pero esa noche tuvimos una oportunidad de una donación múltiple y teníamos a una enferma, una paciente que necesitaba un trasplante de 2 órganos, de un riñón y de un páncreas. Y lo logramos que la familia del donante nos donara el páncreas y el riñón, y en el quirófano empezamos muy temprano en la madrugada los 2 procedimientos quirúrgicos, terminamos por ahí de las 8 de la mañana con éxito, con una sensación muy placentera de haber intentado y logrado el primer trasplante multiorgánico en nuestro país. Y me parece que es el principio de una larga historia, de una cosecha de éxitos y de logros en esta terapéutica, que es el trasplante, y que tú has encabezado prácticamente durante los últimos 40 años en nuestro país. Dime del trasplante, ¿qué representa en la historia de la medicina esta práctica médica y qué representa en nuestro país en la actualidad? Sí, mira, los trasplantes de órganos se diferencian del resto de la terapéutica porque es el único procedimiento quirúrgico médico en donde no puedes comprar en ningún lado los insumos. El hecho que sea otro ser humano el que los provea lo hace totalmente diferente. Y el hecho de que se pueda reponer un órgano ya inservible, dañado, por uno sano, revolucionó sin duda toda la terapéutica profesional, quirúrgica y médica el siglo pasado. De hecho, el siglo pasado para mí fue el siglo de los trasplantes. Se marcó muy claro desde 1901, cuando aparecen las técnicas de cirugía para hacer trasplantes, hasta el año 2000, en donde ya se hacen trasplantes de todo tipo, incluyendo ahora los nuevos trasplantes que son ya de cara, de extremidades. Recientemente aquí el doctor Martín Iglesias, ¿no?, hizo el trasplante de extremidades superiores. Sí. Exactamente, el primero en México, en América Latina, y el 18 a nivel mundial. ¿Cuál es la situación en el país? ¿Cómo se lleva a cabo el sistema de donación con el que contamos en la actualidad? La necesidad de reponer órganos con insuficiencia es muy clara. Hoy más que nunca lo sabemos. La causa más frecuente de muerte en México, como en el resto del mundo desarrollado, son las enfermedades crónicas no transmisibles o crónicas no regenerables, es decir, crónicas que requieren para su tratamiento la reposición del órgano dañado. Entonces, padecimientos como la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, la insuficiencia cardíaca, la enfermedad hepática, la cirrosis hepática, la insuficiencia renal, que tiene muchas causas, han ido creciendo y hoy en día ocupan las primeras causas de muerte. De ahí que la necesidad de reponer los órganos dañados cada vez va a ser mayor, sin duda. Se estaban haciendo en 1985 100 trasplantes al año en México. Había 30 grupos de cirujanos interesados en el tema. Hoy tenemos más de 1000 cirujanos especializados. O sea, hay una masa crítica de médicos que pueden atender las necesidades. Y se están haciendo más de 6000 trasplantes en México por año. Bueno, es el crecimiento exponencial, es una historia de éxito en realidad. México tiene una aportación importante a nivel internacional, que el programa de trasplante renal se ha siempre sostenido en base al donante familiar, donante vivo. El 75% de los trasplantes de riñón los aporta un familiar, una amistad. Un hermano, un primo, un padre, etcétera. Esto no es común en ningún otro país del mundo. De hecho, México ocupa, por la tasa de donación en vida,
el cuarto lugar a nivel mundial. ¿Y a qué obedece? A estos lazos familiares y Exacto. culturales, me imagino. Exacto. La sociedad mexicana, la familia mexicana es muy solidaria. Cuando aquí un enfermo dice, necesito un trasplante, la familia sale. Levantan la mano yo y te dono. Principalmente los padres, que eso es muy obvio, pero los hermanos, los tíos, los primos, siempre. Y esto lo hemos aprovechado. México, pues, aporta mucha información al mundo sobre la práctica del trasplante renal con donante vivo. El Programa Nacional de Trasplantes que fundamos en 1988, lo que buscaba era incrementar la donación de órganos de donante cadavérico, que es lo que hemos venido haciendo, porque para otro tipo de trasplantes como el corazón, el hígado, pulmón, páncreas, se requiere que la donación sea de alguien que ha muerto, ¿no? Arturo, tú diseñaste y creaste también el Sistema Nacional de Trasplantes, que es una logística fascinante desde mi perspectiva. Es una máquina de relojería para que se logre llegar a digamos, a un sitio de accidente, extraer órganos cadavéricos y luego ponerlos en un ser humano que los está necesitando. ¿Me puedes describir más o menos cuál es esta logística? Este es el tema más difícil y complicado de los trasplantes, porque es mucho más complejo realizar con éxito un trasplante de donante cadavérico que con donante vivo. Y es mucho más complejo de lo que pensamos que es algo muy complejo, porque la donación de gente que muere solamente se puede hacer cuando el sujeto ha muerto, pero sus órganos están vivos. Esto obliga a que se haga en hospitales autorizados para este fin. En el Programa Nacional de Trasplantes establecimos todo un juego de reglas para que esto se haga bien. Hospitales autorizados, donantes con muerte encefálica comprobada, con autorización de la familia, con pruebas de laboratorio que confirmen la ausencia de enfermedades transmisibles junto con los órganos, como pueden ser las infectocontagiosas o las malignas. La logística de mantener al sujeto que ya murió en base a muerte cerebral o muerte encefálica, pero mantener sus órganos vivos muchas horas, a veces 3 o 4 días, para tomar la decisión en qué momento extraer estos órganos, ya conociendo a dónde van a ir, quién los va a recibir, con pruebas de compatibilidad, y crear toda una estrategia de logística, como dices tú, para que lleguen en tiempos muy breves. Los órganos fuera del cuerpo humano no viven muchas horas. El que más soporta es el riñón, unas 20 horas, 24 horas máximo, pero corazón, hígado, pulmón, páncreas, tienen que trasplantarse no más allá de 6 horas después de haberse extraído. Y esta logística implicó, pues, capacitar paramédicos, servicios de ambulancias, lograr concierto de acuerdos con aerolíneas, con transportadores. Aerolíneas que ayudan en el transporte del órgano. Exacto. O del cuerpo. Exacto. Y esto, organizarlo por un sistema electrónico, computarizado, crear una base de datos de pacientes, sí es un sistema muy interesante. ¿Tú dirías que tenemos un sistema de donación de trasplantes de primer mundo? ¿Es una logística? Yo creo que tenemos un muy buen sistema, nos falta mucho, no está completo, falta más apoyo, ese tipo de infraestructura hospitalaria, de equipamiento de algunos hospitales. Tenemos en nuestro país 32 entidades federativas, de las cuales activas están solamente 8 o 10. Si lográramos que las 32 tuvieran hospitales con infraestructura, con personal capacitado, con los equipamientos para hacer todo este procedimiento, incrementaríamos mucho la donación. Y más ahora que ya tenemos la experiencia y sabemos cómo hacerlo, ¿no? Exacto, la tenemos muy clara además. Doctor, mitos o realidades, ya me dirá usted. Se habla de un mercado negro de trasplantes, de seres que de pronto amanecen y tienen una cirugía. Sí. ¿Existe eso? ¿Es un problema? ¿Lo atendemos o simplemente es un mito? Bueno, a mí siempre me preocupó que todos estos mitos pudieran tener algún día razón. Y esa preocupación prevaleció durante toda mi vida, porque cada uno de estos rumores lo investigábamos, aún sabiendo que no eran ciertos. Es muy poco probable, por no decir imposible, que se haga un trasplante en condiciones de clandestinidad o de ilegalidad. Y se involucran muchas personas, la especialidad quirúrgica es muy estricta, el hospital donde se producen o sea, se hacen este tipo de operaciones tiene que tener equipamiento muy, muy completo, intervienen muchos especialistas en el éxito de un trasplante. El procedimiento no nada más es poner un órgano, hay que vigilarlo los siguientes días con pruebas muy finas de laboratorio. No existe ninguna organización que esto lo pueda hacer en forma clandestina. Lo hemos investigado, establecimos convenios durante muchos años con las Procuradurías de Justicia de los Estados, con la General de la República, que están vigentes, por cierto, con la Interpol,
Y yo te podría decir con toda seguridad que este es un mito urbano, así yo le llamo, una leyenda urbana que genera de vez en cuando noticias. Es tranquilizador porque se genera mucho ruido Sí. y muchos temores. ¿Cómo fomentar una cultura de la donación? Bueno, yo partiría de la base de que sabemos que nos vamos a morir todos. Y en este proceso muchos nos vamos a enfermar. Y la enfermedad que tengamos, según las estadísticas actuales, la más frecuente son las crónicas degenerativas. Ahora se les llama como crónicas no transmisibles. Estas enfermedades que ocupan la primera causa de muerte en nuestro país y en todo el mundo, tienen tratamientos si logramos que alguien done el órgano que se requiere para el trasplante. El convencimiento debe de provenir de la necesidad que tenemos como seres humanos de asegurarnos, nosotros y nuestros familiares, de que cuando llegue el momento de necesitar un trasplante, alguien lo pueda dar. Tenemos que decir entonces sí a la donación todos. Esto tiene que ser una cultura de un sí, para que sepamos, si no es por otros, por lo menos para nosotros mismos y nuestra familia, garantizarnos el acceso a un procedimiento de este tipo. Hoy en México, ¿cuántas personas están esperando un órgano y lo esperan así, con mucha esperanza de vida? Desde que creamos el Registro Nacional de Trasplantes en 1988, hasta la creación luego del Centro Nacional de Trasplantes en el año 2000, y durante esos últimos, sobre todo 8 años, hemos ido creando una base electrónica de datos que se alimenta por los hospitales donde están los pacientes. Tenemos registrados actualmente en espera, sabemos que no se llama lista de espera, alrededor de 18,000 mexicanos, los cuales alrededor de 10,000 esperan riñón, 7,000 una córnea, que es un tejido muy sencillo de trasplantar, y los demás 350 hígado, 100 de corazón, etc. Este sistema electrónico es un sistema de registro de pacientes que entran y salen. Al registro han entrado más de 80,000 pacientes desde que lo abrimos. Actualmente hay 18,000 en espera. Se han trasplantado más de 40,000 pacientes de los que han entrado a este sistema, a este registro, en los últimos 10 años en México. Y toda proporción guardada es un registro sencillo. El futuro de los trasplantes tendrá que buscar alternativas. La donación de órganos de seres humanos nunca va a ser suficiente. Y para eso la investigación científica ha avanzado mucho en muchos rubros. Está toda la investigación en genotrasplantes, que es el uso de órganos de animales, la genética, la manipulación de las células madre actualmente para reposición de tejidos, las expectativas que tenemos del uso de todas esas terapias conjuntamente hablando, me hacen ver a mí que para dentro de 50 años la esperanza de vida al nacer sea de más de 120 años. Pues increíble, yo creo que con esa frase nos podemos despedir. En 50 años pensar en una esperanza de vida de 120 años y mucho de ello pensando gracias a esta terapéutica, el trasplante que revolucionó el siglo XX y en el que nuestro país pues no se ha quedado atrás, ha dado pasos adecuados y muchos de ellos gracias al trabajo del doctor Arturo Dip, a quien yo le agradezco su presencia aquí en Los Observadores. Muchísimas gracias y mucho éxito con el programa. Gracias. Los Observadores, el espacio para compartir lo sorprendente que hay en el mundo. Una pequeña dosis de ciencia con el doctor René Drucker-Colín. Investigadores en neurociencias estudiaron la relación entre el desarrollo de la habilidad de lectura y el crecimiento de la materia blanca cerebral, o sea, la maraña de fibras nerviosas que conectan regiones distantes del cerebro. La lectura requiere una integración de actividades en las áreas cerebrales que participan en la visión, en la audición y el lenguaje, y están distribuidas en todo el cerebro. Así que su comunicación eficaz es esencial para permitir esta habilidad. Los científicos vigilaron durante 3 años el desarrollo de estas habilidades en 55 niños entre 7 y 12 años. Encontraron persistentes diferencias individuales, pues quienes tenían dificultades para leer al comienzo del estudio continuaron sufriendo este problema. Durante el mismo periodo observaron mediante imágenes cerebrales el crecimiento de 2 importantes áreas de materia blanca. Una que conecta los centros cerebrales del lenguaje y otra que une esos centros con las regiones que procesan la información visual,
descubrieron que las diferencias de desarrollo en ambas áreas podían predecir las variaciones en la habilidad para leer. Quienes mejor lo hacían habían comenzado con una señal débil en ambas áreas del hemisferio cerebral izquierdo, pero esta se volvió más fuerte conforme transcurrieron los 3 años. Por el contrario, los chicos con menos habilidades exhibieron el patrón opuesto. El crecimiento de las tareas de materia blanca pasa por un proceso que elimina fibras nerviosas y conexiones neuronales irrelevantes, a la vez que en otras fibras nerviosas produce mielinización, envolviéndolas en un tejido graso y aislante que aumenta la velocidad de transmisión de las señales. Ambos fenómenos, influidos por la experiencia, se producen con un ritmo diferente en cada persona. La posibilidad de predecir habilidad de lectura en niños y adolescentes sugiere que en el futuro podría determinarse exactamente cuándo se efectúa este proceso y aprovecharlo para facilitar el aprendizaje. Hasta aquí una pequeña dosis de ciencia.